Hola, ¿qué tal amigas, amigos? Un placer saludarles. Sí, ya tengo información, por supuesto. Pues no debe haber mayores problemas. En la Cámara de Diputados va a empezar otra vez el debate. Mire que lo que es la modificación al juicio político y la declaratoria de procedencia, pues se quedó prácticamente en condiciones similares al que se mandó desde la Cámara de Diputados. Las adecuaciones que coincidieron en la Cámara de Senadores llevar a efecto prácticamente deja igual lo que pasa ahorita, es lo mismo. Es decir, los congresos locales tienen que avalar si le quitan el fuero al gobernador del estado. O sea, no tiene que ser ni la Cámara de Diputados erigido como jurado de procedencia, tendrían que emitir una declaratoria, pero tendría que ser en el ámbito federal. O sea que sigue protegido Francisco García Cabeza de Vaca y bueno, a menos que yo esté mal, pero los panistas se llenaron la boca con esto. Y bueno, el representante de Morena dijo, prácticamente hemos llegado a un acuerdo diplomático, sí, pero vámonos a los hechos porque hay dudas. Esta es la información respecto al juicio político que se regresa a la Cámara de Diputados. El Senado de la República, por unanimidad, con 106 votos a favor, aprobó la ley de juicio político y declaratoria de procedencia. En medio de aplausos, la presidencia de la mesa directiva anunció que el proyecto se devuelve a la Cámara de Diputados con las modificaciones acordadas por los grupos parlamentarios. Esta ley que se avaló luego de que la comisión dictaminadora y las coordinadoras de los grupos parlamentarios entregaron un texto en las que propusieron adecuaciones al proyecto de decreto, mismo que se logró tras varios días de diálogo en el que finalmente este lunes se logró un consenso. Entre los cambios destaca la del artículo 35 en la que se acordó lo siguiente. Por lo que respecta a las personas titulares del Poder Ejecutivo, de las entidades federativas, es decir, de los estados, es decir, los gobernadores de los estados, que son los titulares del Ejecutivo, titulares del Poder Ejecutivo, de las entidades federativas, es decir, de los estados, las diputadas o los diputados de las legislaturas locales, las magistradas o los magistrados de los tribunales superiores de justicia locales, en su caso, los miembros de los consejos de las judicaturas locales, así como los miembros de los organismos a los que las constituciones locales otorguen autonomía, a quienes se les hubiere atribuido la posible comisión de delitos federales, la declaratoria de procedencia que al efecto dicte Cámara de Diputados se comunicará a la legislatura local respectiva. Es decir, lo que pasó con Francisco García Cabeza de Vaca, se pasa al Congreso local para que en ejercicio de sus atribuciones proceda conforme a lo dispuesto en el párrafo quinto del artículo 111 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Eso es lo que le ha permitido a Francisco García Cabeza de Vaca evadir la ley. Y esto lo dijo Damián Cepeda, y le voy a poner también lo que dijo el senador de Morena, que fue un consenso alcanzado entre los grupos parlamentarios. Y claro, los panistas están de acuerdo, por supuesto, no les van a tocar a Francisco García Cabeza de Vaca y en esas condiciones posiblemente ni siquiera les toquen a Ricardo Anaya. Un reconocimiento, porque hoy se da muestra que cuando hay apertura al diálogo se logran consensos por el bien del país. Hoy el Senado manda un mensaje claro a el país, a la clase política, a los ciudadanos en general. Hay apertura de diálogo y logramos acuerdos positivos para el bien de México. Enhorabuena y el reconocimiento a todos, por supuesto, por esa disposición. Hay un reclamo de los ciudadanos y es muy sencillo. La gente busca justicia, busca combatir la corrupción, busca combatir los abusos que existen particularmente desde el servicio público. Y no de hoy, desde siempre. Y hay la impresión, la percepción de que en México ni hoy ni en el pasado ha existido verdaderamente justicia. Se tiene la percepción de que los servidores públicos son intocables en su mayoría, de todos los niveles, y que hay impunidad. La ley que hoy estamos aprobando va precisamente en el sentido de mejorar los procedimientos por los cuales sí se puede hacer sujetos de responsabilidad a los servidores públicos. Es falso que no se pueda procesar un servidor público. Hay responsabilidad administrativa derivada de la Constitución
que se lleva a cabo con investigación de la Auditoría Superior de la Federación, órganos internos de control y ante el Tribunal de Justicia Administrativa. Y luego hay procedimientos para que lleves a responsabilidad política y penal a los servidores públicos, y esta ley es lo que regula a nivel federal. Juicio político, declaración de procedencia y el proceso por el cual se puede llevar a responsabilidad penal al presidente de la República. A ver, vamos por partes. ¿Qué es el juicio político? Es una responsabilidad, como lo dice su nombre, política. ¿Cuándo procede? Pues para los servidores públicos federales, cuando hay actos u omisiones que vayan contra el interés público fundamental o bien contra el buen despacho del gobierno. Ahí nada más procede. Y para los funcionarios locales sí existe, pero hay un tratamiento diferenciado. Y aquí empiezo a argumentar en contra de lo que se ha dicho de que está mal que haya un tratamiento diferenciado. No solo lo hay en la declaratoria de procedencia, también lo hay en el juicio político, y es correcto. En el juicio político solo procede para casos de violaciones graves a la Constitución o a las leyes federales, o bien para casos de malversación de recursos públicos. ¿Y qué pasa? ¿Dónde se lleva a cabo? Ante la Cámara de Diputados, el Senado decide la sentencia y solo procede destitución o inhabilitación. Eso es el juicio político. Cosa distinta es la declaración de procedencia. Es lo que la gente ha llamado desafuero o el fuero. La verdad es que no existe eso. Se llama declaratoria de procedencia. Increíblemente la Constitución le da la facultad única a la Cámara de Diputados y por mayoría simple. ¿Deberíamos de cambiar eso? Sí. ¿Hoy está debate eso? No, porque la Constitución dice eso y no nos podemos meter, como no nos podemos meter en otros temas. ¿Qué es eso? Es quitar el candado para poder llevar a juicio penal a un servidor público. Y otra vez, hay un trato diferenciado, sí, para funcionarios federales y estatales, no solo a favor del funcionario estatal, también a favor del funcionario federal. Al funcionario federal, diputados, senadores, no lo puedes enjuiciar, por ejemplo, por un delito local, quitándole el fuero local. Les parecería justo, porque es lo mismo que se ha alegado, al revés. No se puede. La Constitución dice que para proceder penalmente, sin distinguir de delitos federales o estatales, para un funcionario federal, tiene que quitarle el fuero federal. Entonces, no puede una fiscalía local agarrar y quitarle el fuero local y procesar al presidente, que sería el equivalente de que sí se pudiera solo quitar el fuero federal y procesar a un gobernador. Es lo mismo, de ida y de vuelta. La Constitución da una protección dual. Por eso hoy tenemos que apegarnos a lo que dice la Constitución, que dice que si eres federal, sí, solo te quitan el fuero y ya te procesan. Pero si eres local, solo tiene efectos para turnarse al Congreso del Estado, para que en el marco de sus atribuciones proceda como corresponda. Y sé que puede ser debatible, señores. Yo pudiera incluso comprar algunos de los argumentos, pero tendría que ser un debate constitucional, porque la Constitución eso dice y ya ha sido interpretado por la Corte. Bueno, pues ya no hay mucho que decir al respecto, quedó claro. Así habló este senador de Morena. Importantes, fundamentales para la patria, han sido en el marco del diálogo, de la manifiesta disposición de conversar, de platicar. Precisamente el Parlamento es eso, hablar y discutir con argumentos. La revocación de mandato inició este proceso y hoy, con la Ley Federal de Juicio Político y Declaración de Procedencia, continuamos en esa práctica. Que sea un mensaje a la nación de que en el Senado de la República tenemos toda la voluntad de escuchar las voces, de atender a la representación que tenemos de nuestras entidades federativas y transformarla en leyes que reclaman la sociedad mexicana. En este ejercicio es de reconocerse el trabajo político del presidente de la Junta de Coordinación Política, del senador Ricardo Monreal, de cada uno de los representantes de los grupos parlamentarios y de un equipo de trabajo que el senador Eduardo Ramírez por parte de Morena,
la senadora Claudia Ruiz Massieu, los senadores Damián Cepeda e Indira Rosales, el senador Noé Castañón, el senador Miguel Mancera. Estuvimos trabajando en que, conversando, teniendo puntos de coincidencia, particularmente en el artículo 65 y 35 de la Ley Federal, pudieran adecuarse al marco constitucional. Esa debe de ser la práctica. Hoy mismo, en este día, hemos tenido diferencias, respetuosas sí, pero de puntos distintos de visión que en Morena lo hemos transformado en que la preocupación de las personas en el reclamo de justicia se transforme en la lucha contra la corrupción, pero además contra la impunidad, porque miren, se abroga la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, vigente desde 1982, y pasaron muchos años para tener la decisión política de entrarle al fondo, de establecer las reglas del juego y de dar satisfacción a los mexicanos, a las mexicanas. También fue muy valioso en este andamiaje la opinión jurídica sólida de la presidenta de esta Cámara, con su trayectoria constitucional, de la senadora Olga Sánchez Cordero. Con el conjunto de opiniones, pero sobre todo con la disposición de Morena y sus aliados, podemos construir y responder al reclamo de la ciudadanía. No se trata de discurso. De fondo, no solamente nos quedamos en una reglamentaria del 108, 109, 110, 111 y 112 de la Constitución. Para modificarla sustancialmente tendríamos que estar en una discusión de una reforma constitucional, particularmente al 111. Pero hoy, en este Senado, estamos haciendo una demostración de consenso, de diálogo y de responsabilidad, porque hablamos a través del ejercicio de nuestra responsabilidad. Bueno, no hay mucho que decir. Eso tendría que ser otro debate. Entonces se quedan las cosas como están. Cuando es un asunto relacionado con gobernadores, titulares de los ejecutivos, de los gobiernos estatales, tendrá que darse cuenta de una destitución, ya no del fuero, es una destitución, o la aplicación de procedencia, que viene siendo algo similar, pero serán los congresos locales los que decidan. Ya no puede decidir el Congreso de la Unión. Ya se acabó eso de que no, si tiene fuero, no tiene, ya no hay fuero. Ahora es el juicio político y la declaratoria de procedencia. Parece que es atolito con el dedo. Vamos a estar pendientes de esto, ¿eh? Tienen que opinar juristas que interpreten la ley de lo que aprobaron, porque bueno, al final de cuentas se llenó la boca Damián Cepeda diciendo no podemos hacer nada, podemos entrarle al debate. Es decir, otra vez, digo, vamos a ver qué pasa en la Cámara de Diputados, pero si esto lo acuerda el Senado, entonces la Cámara de origen, que fue la Cámara de Diputados, tendrá que validarle en la tarea colegislativa. Pero bueno, pues entonces son los congresos locales, no tiene mucha ciencia. Si son órganos locales, ejecutivos locales, juntas locales, poder judicial local, pues con los locales. Y si es federal, con los federales. Intocado pues el tema, fue mucho ruido, pocas nueces. Estaremos atentos a las explicaciones, sobre todo detalladas, de este dictamen que salió ya tarde, pero al final creo que el acuerdo va más al lado del PRIAN que de lo que pretendía Morena en la primera lectura. Amigas y amigos, están informados. Yo regreso con más información.